Escritor palentino, afincado en Valladolid hoy día, Germán Díez Barrio, pero que sigue teniendo un vínculo muy importante con Palencia, al igual que lo tienen, en este caso, sus propuestas literarias. En este caso hablamos de La vida entre paréntesis, que es la novela que viene a presentar hoy en nuestro programa. Germán, muchas gracias por haberse acercado. De nada. Una novela que, por cierto, se ha presentado hace no demasiado también en Palencia, ¿verdad? Sí, la he presentado aquí, la he presentado en varios sitios. Como bien has dicho, resido en Valladolid. Y en Valladolid presenté por lo menos en 5 sitios y luego la he presentado aquí en Palencia, en el Ateneo. Por aquí tenía que pasar sí o sí, Hombre. primero por su vinculación con Sí. Palencia, pero también un poco porque en el libro está reflejado Palencia, ¿no? En la última parte del libro, que se compone yo creo que de un tercio casi, la última parte se desarrolla entera en Palencia. Y aparecen personas conocidas de Palencia, bares, el bar casero, las gambas del bar casero a la gabardina pues tienen que aparecer, los pinchos de las banderillas de Bar Gavi, en fin, y restaurantes que yo conozco perfectamente, y aparece también en algunos apartados detalles que ya han desaparecido, pero que hago una mención a ellos. Por ejemplo, el Cimbalillo pues fue perdón, un boletín de información provincial de Palencia importantísimo, y el que aparecía en el Cimbalillo ya le daba por oído en toda la provincia. En ese sentido recurro mucho a los elementos y a las vivencias mías de Palencia. Claro, habla de Palencia, pero sin desvelar demasiado. La novela en sí, ¿de qué trata? Es una historia de perseguidores y perseguidos y esos papeles que se intercambian, pero insisto, sin desvelar quizá demasiado. Sin desvelar mucho, es una historia de novelada con la intriga por medio, la persecución, el acoso de un empresario que persigue a un hostelero. Y luego el hostelero recurre a un curandero que a través de la mente le ayuda y le favorece. Y no decimos más para que se la lean. Bueno, emoción, promete seguro, y además no es el primer ejemplo de una novela ambientada en Palencia o que tiene vinculación con Palencia, en su caso, en anteriores también, ¿no? Estábamos comentando antes El cocinero del rey. Normalmente, siempre que tengo la oportunidad, porque a veces no tiene mucho sentido si la ambiento en Madrid, recurrir a un detalle de Palencia, pero a veces sí. Recurro a escenarios que conozco perfectamente, Palencia, Valladolid, y en el caso del cocinero del rey, pues aparece desde mi pueblo, Buenavista de Valdavia, que entonces se llamaba Agüero, en el siglo XVI. El protagonista hace un recorrido para llegar a la corte de Felipe II y va pasando desde Buenavista a Carrión, para aquí en Palencia un tiempo, en Dueñas tiene una aventura interesantísima, es decir, va poco a poco proyectándose hasta que llega a conocer a Felipe II, llega a la corte y se convierte en cocinero, primero en ayudante, hasta que va dominando los distintos platos de la época. Bueno, Germán, precisamente usted ha sido un ejemplo también en el sentido de salir de Buenavista para convertirse, en este caso, en escritor, residir en Valladolid. ¿Cómo ha sido ese recorrido? ¿Cómo le picó, vamos a decir así, el gusanillo de la literatura? De la literatura. Yo soy profesor de lengua y literatura y siempre me ha gustado mucho leer y escribir no tanto, pero leer. Y aquí estuve en Los Maristas un año estudiando Preu, y ya empecé a escribir un poco, leía muchísimo y empecé a escribir un poco, me presenté a un concurso, me seleccionaron el relato, no gané ni me lo publicaron, pero me lo seleccionaron. Y a partir de aquí fui luego a Valladolid a estudiar Filosofía y Letras en la especialidad de Lengua y Literatura, y cuando terminé escribí una obra de teatro, El quinto viaje de Cristóbal Colón, Crislón. Me presenté en Bilbao, gané el premio, y me publicaron el libro y desde entonces pues no he parado. Es habitual, pero va desde el teatro hasta la literatura, veamos, no cualquier tipo de novela, literatura infantil también, toca muchos y distintos palos, lo decía, leo mucho, al final para escribir bien también hay que leer mucho, Hay ¿no? que leer mucho. Y así se abre mucho el abanico. Y hay que leer a otros para saber cómo escriben, que uno cree que escribe bien. He tocado, la verdad, casi todos los palos, menos la poesía, que no... Soy un negado, no para leer y comentar, que me gusta mucho hacer los comentarios de poesía, pero escribirla no. Y los demás, pues tengo muchas novelas
infantiles y juveniles, y libros de refranes, obras de teatro, tengo unas cuantas publicadas y unos cuantos premios, y últimamente me dedico casi solo a la novela, casi solo. Pero eso no quita para que haya hecho un cómic sobre la vida de Nelson Mandela, que me llevó muchísimo tiempo y creí que acababa conmigo. Un trabajo muy reconocido además, igual que ha recibido otros premios, pero este quizás, si cabe, era más llamativo, ¿no? Por ser precisamente eso, una novela gráfica, un cómic en torno a la figura de Nelson Mandela. Creo que fue con motivo del centenario. Del centenario, sí, sí. Claro, al final dice uno, bueno, me aventuro en este mundillo y encima me dan palmadas en la espalda, eso está muy bien. Y lo bueno es que me lo han traducido al italiano, al brasileño, en Brasil, al portugués me lo han traducido, en inglés, que eso tiene una proyección inmensa. Yo no tengo muchas traducciones, tengo algunas más, pero cuando a uno le traducen un texto, pues siempre es motivo de alegría. Para sentirse orgulloso. Lo que me pregunto yo es de dónde le viene a uno la inspiración, porque a la hora de ponerse a abordar, ya sea desde efectivamente, ¿no?, hacer una biografía, aunque sea en forma de cómic, o hasta escribir una novela, uno tiene que pasar mucho tiempo pensando, o se pone a escribir y le viene. La idea surge por muchísimos motivos, nunca es una idea premeditada. Es dificilísimo decir, voy a escribir ahora una novela histórica sobre un personaje. Como el personaje no le domines ya, hayas leído mucho, no te surge. Pero igual algo de una entrevista, algún detalle, una sugerencia, un recorte del periódico, una noticia, algo, va empezando a rodar. Y yo cuando tengo la idea me surge, en unos cuantos folios escribo todo el guión, enterito, hasta el final. Luego la historia de principio a fin, luego hay que desarrollarla. Y al final el respeto no depende. Los personajes me van llevando por un sitio o por otro, yo nunca sé por dónde van a ir. Pero necesito para que la novela siga adelante tener un guión lineal. Luego lo demás me viene. ¿Y respetó la idea inicial de la vida entre paréntesis o os ha ido transformando y creciendo a medida que lo hacía el autor también, como se suele decir en estos casos? Ha ido cambiando mucho porque la idea de la que hablé antes, de la persecución, el acoso entre empresario y hostelero, esa idea me contaron una historia y yo escribí en unos cuantos folios la idea y luego he ido desarrollándola y el abanico de posibilidades se ha ido extendiendo hasta pueblos de la provincia de Palencia. Pues cuando estuve en Becerril. ¿Es una historia real entonces? ¿La que inspiró Sí, novela? La que inspiró, sí, es historia real. Es que a veces la realidad supera la ficción. Claro, bueno, muchas veces. Y muchos de los detalles que aparecen de Palencia son reales, ¿eh? Y más de uno se verá oye, este soy yo. algunos, el que va con su nombre no duda, porque ya se lo he dicho yo, pero otros dirán, oye, aquí me veo perfectamente reflejado. Bueno, pues ¿dónde va a poder todo palentino que nos esté viendo encontrar esta y otras novelas de Germán, para sobre todo quitarse la duda, ¿no?, de ver qué se cuenta de Palencia? ¿Estaré yo ahí? En las librerías Café Ateneo la librería amarilla tienen todos mis libros, y si no les tienen, les piden en la librería Burgos. En general está en todos los sitios porque la difusión de esta editorial es muy grande. Es una editorial de Madrid que enseguida acude a las presentaciones de las ferias del libro. Yo, por ejemplo, a Palencia he venido, yo creo que todos los años vengo, pero con esta editorial con mayor motivo. Bueno, pues ahí dejamos apuntado, todos los espectadores lo pueden encontrar, no van a tener muy difícil. Germán, muchas gracias por haberse acercado para hablarnos de esta y de otras novelas. Esperamos que la próxima no tarde demasiado, que sé que está en proyecto. Está en proyecto ya. Muchas gracias.